dominio y el control de todo y que nos irá de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues la otra semana terminamos el periodo de Moisés e iniciamos el periodo de Josué hacia la conquista. Y ahí en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 6, da una explicación de todas las 7 ciudades de que él tiene que conquistar. Luego vimos toda la travesía que ellos tuvieron que pasar, que pasaron el Mar Rojo, la conquista de Canaán, la conquista de las naciones, la alianza con algunos reyes que ellos tuvieron, la puesta del sol, de cómo se detuvo y todo eso. Luego acá en el capítulo 13 de Josué, del 1 al 7, vemos ya cuando Dios ya vemos la edad de Josué, ya que tiene una edad avanzada, ya está viejo. Ya entró ya está viejo y él no puede conquistar todas las naciones, o sea, quedaron algunos pueblos por conquistar. Luego está acá en el libro de Jueces, que es donde quedamos, hay una referencia que hacen en el Jueces capítulo 1, del verso 1 al 3, de 1 al 6, donde Dios explica por qué dejó estas naciones sin conquistar, es para probar a su pueblo. Este pueblo que vemos acá, entonces, este pueblo que no estuvo en la cruzada del Mar Rojo, tampoco estuvo en la cruzada del Jordán, y todo eso, no vio las obras que Dios había hecho en la travesía de Moisés, pero sus padres le habían contado acerca de todo esto, y ellos habían escuchado de los milagros y los prodigios y la provisión que Dios había hecho con su pueblo. Entonces, ya para concluir de lleno en el libro de Jueces, dejamos una tarea. Amén, amén, José Miguel, así fue. La primera pregunta que tenemos es mencionar los nombres de los jueces de Israel. Ellos fueron 13 jueces. El primero fue Otoniel, de la tribu de Judá. Ese está en Jueces 1, 11, 15. El segundo fue Ahod, de la tribu de Benjamín. Ese se encuentra en Jueces 3, 12. El tercero fue Sangar. Ese decía que quizás era un extranjero, no tenía tribu. Eso es Jueces 3, 31. El cuarto fue Débora, de la tribu de Efraín. Ese se encuentra en Jueces 4:1. Quinto, Gedeón, de la tribu de Manasés. Eso está en Jueces 6:1. El 6 fue Abimelech, de la tribu de Manasés. Eso se encuentra en Jueces 8:33. El séptimo fue Tolá, de la tribu de Isaacar. Ese está en Jueces 10, del 1 al 2. El octavo fue Yair, de la tribu de Galaad, de Manasés. Ese está en Jueces 10, del 3 al 5. El número 9, fue Yecté, de la tribu de Galaad, Manasés. Ese está en Jueces 10, 6. El 10º fue Ibzán, de la tribu de Judá, o de Zabulón. Por favor, préndeme el micrófono. Amada, tu micrófono está apagado. Ahora sí. Perdón. Decía que la primera pregunta nos preguntaban los nombres de los primeros jueces de Israel. Disculpen, hermanos. El primero fue Otoniel, pertenecía a la tribu de Judá. Eso se encuentra en Jueces 1, del 11 al 15. El segundo fue Ahod, de la tribu de Benjamín. Ese se encuentra en Jueces 3, 12. El tercero fue Sangar. Ese decía que quizás fue extranjero, no tenía tribu, y era
se encuentra en Jueces 3:31. El cuarto juez fue Débora, de la tribu de Efraín. Ese se encuentra en Jueces 4:1. El quinto fue Gedeón, de la tribu de Manasés, Jueces 6:1. El sexto fue Abimelech, de la tribu de Manasés. Ese se encuentra en Jueces 8:33. El séptimo fue Tola, de la tribu de Isaacar. Ese se encuentra en Jueces 10, del 1 al 2. El octavo fue Yair, de la tribu de Galaad, de Manasés. Eso se encuentra en Jueces 10, del 3 al 5. El noveno fue Jecté, de la tribu de Galaad, Manasés. Ese se encuentra en Jueces 10:6. El décimo fue Ibsán, de la tribu de Judá o de Zabulón. Se encuentra en Jueces 12, del 8 al 10. El número 11 fue Elón, de la tribu de Zabulón. Ese se encuentra en Jueces 12, del 1 al 12. El juez número 12 fue Abdón, de la tribu de Efraín. Ese se encuentra en Jueces 12, del 13 al 15. Y el último, y el 13, fue Sansón, de la tribu de Dan. Ese se encuentra en Jueces 13:1. Exactamente. Bueno, ese fue el número 13. La próxima pregunta. ¿Hicieron las tareas? Si mis demás hermanos no lo tienen, José Miguel, yo puedo continuar. Adelante. Hasta donde me permitas llegar. Ok. La segunda pregunta fue, ¿cuál era la función de los jueces? Miguel. ¿Alguien está hablando por ahí? Sí, yo creo que la hermana Ruth. Adelante, Ruth. ¿Aló? Sí, adelante. ¿No se oye? Sí, se escucha. Ok, la segunda es... Okay, ¿se escucha? Sí. ¿Cuál era la función de los jueces? Parece que el internet de ella está medio malo. Escucha, Ruth, hermana. Puedes continuar usted. La segunda pregunta era, ¿cuál era la función de los jueces? Yo encontré en Éxodo 18, del 13 en adelante, que la función de los jueces era juzgar las consultas que hacía el pueblo y deliberar. No me dio tiempo, mami. Eran demasiadas fotos. Por favor, los micrófonos solamente lo abran cuando vayan a responder alguna pregunta o a decir algo, por favor. Continuamos. La función de los jueces era juzgar las consultas que le hacía el pueblo y deliberar en base a las ordenanzas y las leyes de Dios. Esto lo encontré en Éxodo 18, del 13 en adelante. La pregunta número 3, ¿por qué el pueblo pide un rey? Dice que al ver el pueblo que los hijos de Samuel, que eran los jueces, eran corruptos y que Samuel ya era muy viejo, el pueblo se empeñó en tener un líder físico que le gobernara como las demás naciones. Cuarta pregunta, ¿cuáles fueron los primeros 3 reyes de Israel y qué tiempo duraron en su reinado? Aquí ya me va a ayudar un poquito tú, José Miguel. Yo tengo que el primer rey de Israel fue Saúl, pero Saúl gobernó 40 años. Pero no sé si es un truquito o algo, porque yo encontré que después de la muerte de Saúl, su hijo Isbosé
gobernó por 2 años, o sea que él fue por poco tiempo, pero fue el segundo rey. Eso está en Segunda de Samuel, del 2, del 8 al 10. Entonces, Saúl fue el primero, gobernó por 40 años. Isboset, que era su hijo, gobernó por 2 años, un periodo corto. Y el tercero vendría siendo David, que gobernó 7 años en la ciudad de Judá, que era una ciudad de Israel, y 33 años en Israel. Cuando lo sumas, son 40 años también de gobernar el pueblo de Israel como rey. Entonces, el cuarto rey, que no lo preguntaste, vendría siendo Salomón, pero a simple vista se ve como que el tercer rey fue Salomón, pero realmente el tercer rey fue David, porque antes de David, por poco tiempo, gobernó el hijo de Saúl. ¿Tú me ayudas si estoy equivocada en esto? Okay. ¿Me repites la cita, por favor? Sí, ese está en Segunda de Samuel 2, del 8 al 10. Dice que Isboset era hijo de Saúl y que él gobernó por un periodo de 2 años. Ok. Continúa la otra pregunta. La última pregunta, número 5, era ¿cuáles eran las consecuencias de que ellos pidieran un rey? Esto yo lo encontré en Primera de Samuel 8, del 11 al 18. Las consecuencias serían que ellos continuarían subyugados y oprimidos. En pocas palabras, volverían a ser esclavos como cuando Dios los sacó del pueblo de Egipto. Ok, muchas gracias. Iniciemos primero con el periodo de los jueces y después llegamos a la pregunta que hiciste. Este periodo fue un periodo demasiado fuerte para el pueblo de Israel. Incluso acá en el libro de los jueces se ve el deterioro moral del pueblo. El pueblo peca demasiado contra Dios y Dios tiene que entregarlo a las otras naciones para que sean oprimidos. Esto es Dios permitiendo que su pueblo sea oprimido por el pecado que ellos habían cometido delante de Dios. Recuerden que Dios le había dicho que no debían unirse con hijas de las otras naciones y darle a los hijos a las otras naciones. Y eso fue lo que ellos hicieron. Entonces, luego de que Josué no termina toda esta conquista, Dios deja estas naciones para probarlo, para probar, vamos a decir, la fe, para probar la obediencia del pueblo. Y estos son oprimidos de una manera extremada. Y dentro de la opresión que estos reyes están haciendo al pueblo, ellos por irse tras dioses baales, ellos lo que hacen es que no aguantan la opresión que ellos tienen. Y lo que hacen es que vuelven y proclaman a Dios. Entonces, que Dios se apiada de su pueblo, Dios tiene misericordia de su pueblo, y ahí es que viene el retorno de los jueces. Y dijiste que el primero que salió fue Otoniel, después de la opresión que ellos tenían. Este pueblo tenía, este rey tenía 8 años oprimiendo a este pueblo. Entonces, cuando de Dios, luego hay un periodo de paz de 40 años que ellos tienen después de Otoniel. Luego, cuando este periodo de Otoniel termina, ellos vuelven y otra vez y pecan contra Dios, vuelven a irse a dioses baales, vuelven a hacer las cosas que ellos hacían, y ellos vuelven a ser oprimidos. Este periodo se repite en el libro de los jueces muchas veces. Vamos a decir, por la cabeza dura de este pueblo. Este pueblo no cogía cabeza. Después de que tenía 8 años oprimido, luego tiene 40 años de paz, y en esos 40 años después ellos vuelven otra vez a ser oprimidos. Y este fue juez tras juez. Cada juez cumplía esta función. El segundo juez que fue
vuelve otra vez. Hay algo que resalta de este juez, y es que él era zurdo, y era por la función que él iba a hacer para poder liberar al pueblo. Cuando el pueblo es oprimido, que en este periodo, después que duraron 40 años de libertad, ahora duran 80 años en opresión. Entonces, cuando Dios los levanta para que liberte al pueblo, porque en esos 80 años de opresión ellos volvieron y se arrepintieron delante del Señor, y Dios vuelve a tener misericordia con ellos, levanta este juez, y él lo que hace es que va y lleva como un tratado de paz donde el rey, y dice que cuando él va, él está con su gente y dentro del palacio. Entonces, cuando él le secretea al rey que tiene algo que decirle, algo secreto, él saca a todas las personas y se quedan él y el juez solo en la recámara. Cuando iba armado, tenía una especie de puñal en su costado, enganchado. Y cuando él le da como un abrazo a este rey, él saca su puñal y se lo clava a este rey. Y ahí él mata al rey. Luego él sale y cierra la puerta. Cuando las personas van a ver al rey, ellos no entran de inmediato porque ellos piensan que él está durmiendo. Luego, después de mucho tiempo que los del rey van a ver, ya por el tiempo que tiene, y cuando entran, el rey estaba sin entrar a la recámara. Este juez tiene la oportunidad de huir y se va. Luego, durante ese periodo de tiempo, hasta que él está vivo, delibera una vez, y esto se vuelve como una costumbre de ellos. Y algo que resalta la Biblia acerca de este pueblo, dice que ellos pecaron mucho más o hicieron peor que lo que hicieron sus padres. O sea, las maldades que sus padres habían hecho anteriormente, ellos la hicieron de un extremo más de lo que ellos hicieron. Se volvieron más malos, por decirlo así. Hicieron cosas peores que las que ellos hicieron, y por eso ellos fueron muy, muy oprimidos. Y cuando llegamos al periodo de Débora, acá hay otro que resalta mucho, y ese es Barak. Y cuando Barak sube donde está Débora, que Débora se ponía bajo de una mata a juzgar el pueblo, y cada persona subía donde ella. Pero cuando él sube, Débora le da un mensaje de parte de Dios. Y vamos a leer un poco esta historia. Quiero dar una explicación breve acerca de eso. Y vamos a leer un poco el capítulo 4. Que Débora ha sido una mujer muy usada por Dios, pero también ha sido un poco mal interpretada por las mujeres. Por favor, alguien que lea Éxodo, el capítulo 4. Alguien que lea un poco el capítulo 4. Amén, yo leo. Amén. Capítulo 4. Sí. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de la Lapidot. Sigo, el 5. Sí, adelante. Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Continúo. El 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Ceres, de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve y junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Gusón, a Sisara,
capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Ven, Barak les respondió. sí, estas son las palabras que Débora le dice a Barak. O sea, no te ha mandado Dios. O sea, ella es el instrumento que Dios usa para dar el mensaje de algo que Barak tiene que hacer. El pueblo está siendo oprimido, el pueblo tiene que ser liberado. Sisara es un rey muy malo y ha oprimido demasiado el pueblo. Este ha sido uno de los más severos de las opresiones que ellos han tenido. Entonces, cuando Dios le dice esto a Barak de parte de Débora, Barak lo que tiene miedo a enfrentarse a este rey. Entonces es lo que él le dice: bueno, si tú vas conmigo, yo iré. Si tú no vas conmigo, o sea, yo no iré. O sea, él tiene miedo de enfrentarse a este rey. Pero ahí es cuando ella, hay algo que le dice un poco más adelante. Por favor, léete el verso 10, el verso 9 y 10. Okay. Ella dijo, iré contigo. La gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara y levanta a Saúl a su mando, y Débora subió con él. O sea, yo iré contigo, pero dentro de la historia o dentro de la pelea no se va a reconocer que fuiste tú quien destruyó a este rey. O sea, se va a reconocer que fue por mano de mujer. Y resta decir de que no fue Débora que mató al rey Sisara. Pero cuando ellos van y enfrentan a este rey, luego le dan la noticia al rey de que ellos van en contra de él, y él lo que hace es que prepara a sus caballos, a sus carros. Este hombre estaba bien preparado. Este hombre tenía una armadura muy fuerte, y cuando él se ve ya de que ya está siendo derrotado, lo que hace es que huye a otro lugar. Cuando él huye a otro lugar, se va y mete a una tienda, que es donde aparece Hades, y donde él va, y esta mujer lo que hace es que lo persuade y lo entra a la tienda, le da agua que él le pide, y entonces él le pide agua y él le da un vaso, un contén de leche, y a ella lo persuade. Entonces ahí ella le clava una estaca. Entonces ahí es donde se cumple esto de que este rey va a ser matado por mano de mujer. ¿Pregunta o comentario o algo que tenga que decir acerca de Débora o de alguno de los otros jueces? No, bueno, seguimos. Entonces, este periodo continúa, y este periodo duró aproximadamente unos 3 siglos, o sea, algunos 300 años duró el pueblo en esta jornada, de que caigo, me levanto, peco, me arrepiento, y somos oprimidos, después vivimos en paz por la liberación de Dios. Entonces Dios levanta a los líderes, ellos vuelven a pecar y Dios vuelve a levantar los líderes. Ahí levanta a todos y cada uno de los jueces. Y después que pasa ese periodo, ya viene lo que es el periodo de lo que es la monarquía. Y acá vamos a ver cuáles fueron los reyes. Y primer rey fue Saúl. Pero antes de eso, vemos después del libro de lo que es Ruth. Ruth cuenta una historia muy bonita, una historia muy hermosa, una historia
de amor, pero también es una historia donde vemos también una hambruna y una mujer que pasa por necesidades, por las cosas que le pasan. Y eso es Noemí. Entonces vemos ahí en el libro de Ruth la provisión y la protección que Dios da. Quiero mencionar el libro de Ruth porque específicamente de ese libro sale uno de estos reyes, que es el rey David. El rey David sale de lo que es Ruth, el padre de David. Y es algo que se destaca mucho porque específicamente de ahí viene lo que es la línea mesiánica. Pero acá cuando empieza con el primer rey en ese periodo y el otro juez que viene cumpliendo la función de juez y profeta es Samuel. Y Samuel es alguien que es dedicado al Señor o entregado al Señor en promesa aún desde antes de estar en el vientre de su madre. Pero recuerden la oración que Ana hace cuando llega allá al templo. Ella hace una oración donde, donde el sacerdote Eli la, la trata como una persona que está embriagada de vino por la forma en cómo ella derrama su corazón delante del hijo, que ella estaba siendo un poco maltratada, porque en ese tiempo una mujer que no tenía hijos era sinónimo de pecado o sinónimo de una persona que estaba mal delante de Dios. El Cana tenía dos mujeres y la otra mujer atacaba mucho a Ana porque la otra mujer sí tenía hijos, pero a pesar de que esta mujer no tenía hijos, el Cana amaba entrañable, amaba mucho a Ana. Por eso en una ocasión, cuando él la ve demasiado muy afligida, le dice, ¿acaso no te soy yo más importante que 10 hijos? O sea, ¿acaso yo no estoy contigo y yo te amo a ti? Entonces, vemos en ese entonces, cuando Ana, cuando Dios le provee a Ana, a Samuel. Y después en el capítulo 2, vemos el cántico de Ana, un cántico maravilloso, un cántico que va, donde Ana expresa unas palabras que van a ser algo que va a hacer alusión en el transcurso de toda la historia. Menciono esto porque parte de lo que Ana menciona ahí, de que el activo será de que el justo, todo eso, Ana lo habla ahí en ese cántico de agradecimiento que ella le da por Dios haber contestado su oración, respondiendo a través de Samuel. Y Samuel inmediatamente nace, después de que ella lo detesta, lo entrega al templo donde el sacerdote Eli, como ella lo había prometido, delante del Señor. Y ahí Samuel empieza a tener lo que son experiencias con el Señor cuando va creciendo. Dice que él iba creciendo en sabiduría y en estatura. Lo mismo que se dijo de Jesús cuando dijo que él iba creciendo en sabiduría y en estatura. Y algo que resalta es que dice que en ese entonces la palabra del Señor escaseaba en el pueblo de Israel. Pero el sacerdote que estaba ahí era Elí, o sea que Dios no hablaba directamente con Elí. O sea, las palabras del Señor estaban escasas en ese momento. Y después ya que van pasando el tiempo es que Dios viene teniendo una experiencia de que Samuel viene teniendo cuando en un momento que él está en su recámara durmiendo y él escucha la voz y él cree que es Elí que le está hablando, pero era Dios que estaba llamando. Luego, al transcurrir de los tiempos, Dios lo usa como profeta y lo usa como el juez y para, para lo que son capítulo 6 y capítulo 7 de
Samuel, el pueblo de los filisteos, que estaba en ese entonces, un pueblo que estaba oprimiendo de nuevo al pueblo de Israel. Luego ellos lo que hacen es que se roban el arca del pacto y se la llevan. Luego cuando ellos ponen en el arca del pacto frente a los dioses Baales, que cuando ellos van a ver, están postrados delante de la arca. Entonces, cuando ellos mueren, algunos de ellos, y ellos lo que hacen es que ellos devuelven esta arca a lo que es al pueblo de Israel. Eso está en capítulo 6 y capítulo 7. Luego, en capítulo 8, vemos lo que es el pedido del pueblo por un rey. El pueblo está siendo oprimido, el pueblo está viendo que todas las naciones tienen rey. Ellos quieren tener un rey también igual que ellos. Porque, como decía la amada, los hijos de Samuel no estaban haciendo como su padre había hecho, no estaban viviendo una vida delante de Dios como su padre la había vivido. Y dice que ellos incluso hacían extorsión y ellos corrompían lo que eran las cosas del Señor. Ya Samuel estaba ya avanzado en edad y ellos estaban haciendo esto. Entonces ellos lo que hacen es que piden un rey. Y Samuel le dice las consecuencias de ellos tener un rey. Samuel le habla de las consecuencias de que si ellos piden un rey, este rey va a pedir sus ofrendas y sus hijas van a quedar a merced del rey. Ellos van a tener que estar a merced del rey. Y vamos a ver qué dice un poco, es Samuel capítulo 9, verso 1 y 2. Alguien que lo lea. Amén. Edwin, léelo. Había un varón de Benjamín. Adelante. Repite el capítulo. 9. Dice así, ¿me escuchan? Sí. Ok. Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Serol, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba, sobrepasaba cualquiera del pueblo. Y se había perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a algunos de los criados, levanta, y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizás mi padre, abandonada, la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió, he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado
y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, dice bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, agua, está en este lugar el vidente. Ellas respondió allí delante de Dios a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis. Luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es. Entonces, lo que vemos acá es la procedencia de Saúl, la persona en que Dios va a poner como rey elegido por el pueblo. Y habla de sus padres y que viene de la tribu de Benjamín. Por sus padres. Y en aquel tiempo la val de las asnas, o sea, la burra, era como hablar como un vehículo del año en este entonces. Era como decir una Hilux, una que cuesta mucho dinero. Entonces, cuando él lo mandan a buscar estas asnas, algo orquestado por Dios. Samuel, por otra parte, había tenido, ya Dios le había revelado de que este joven iba a llegar hacia él. Pero cuando él va buscando estas asnas, él no la encuentra, obedeciendo a sus padres, él lo que hace es que lo que dice la Biblia, por verse un poco más para atrás, pero cuando sus criados le habla de este vidente, de que todo lo que él le dice, o todo lo que él dice se cumple así. Y es cuando ellos suben allá donde está Samuel. Y Samuel lo que hace es que prepara una reunión donde el lugar de más jerarquía, por decirlo así, o el lugar más alto, él lo deja para que se siente Saúl. Y la Biblia destaca a Saúl como alguien hermoso, alto, de buen parecer. Parece que Saúl era una familia mía, era muy hermoso. Entonces, estas eran unas cualidades que para el pueblo podría ser alguien visto como un buen partido, o sea, alguien fuerte, alguien que pueda proteger, alguien que sobrepase sobre todo, o sea, alguien que cuando las demás personas puedan venir en contra de ellos, o sea, alguien que pueda, o sea, que él sobrepasaba a todos los jóvenes de ese entonces. Cuando él sube y tienen esa experiencia allá donde Samuel le había dicho y come, bueno, primero come la comida que le tenían preparada y luego Samuel le cuenta todo esto. Ya al final de todo eso, Saúl lo que hace es una simple pregunta. O sea,
Saúl no está, él está enfocado en el mandado que su padre le lo mandó, a lo que él lo mandó a buscar. Pero vemos que por el desenfoque de Saúl, Saúl tuvo muchos fracasos al pueblo, incluso cuando Samuel se acongoja un poco, yo no te amo, o sea, no es a ti, Samuel, rechazado, es a mí que yo me he rechazado, porque yo soy yo soy que estoy con ellos como rey. Entonces, cuando van a presentar delante del pueblo, cuando buscan a Saúl para ser rey en ese entonces, era uno de los mejores partidos según ellos. Era una persona que tenía miedo. O sea, porque cuando vemos que él se esconde, vemos un miedo ahí. Está escondido a la responsabilidad o al compromiso que conllevaba ser rey en ese entonces. Pero luego los buscan, los llevan y lo presentan delante del pueblo como rey. Pero después vemos las peleas que él tuvo como rey, después vemos los fracasos que él tuvo como rey, y en Samuel capítulo 13, versículos del 9 al 14, redacta espera 7 días para ofrecer el holocausto al Señor. Un holocausto que solamente era Samuel que lo iba a presentar delante de Dios. Y vemos que aquí vemos a un hombre, dice 7 días, pero al él ver que Samuel se estaba tardando, dice que él hizo el sacrificio a Dios. Y dice que inmediatamente él termina el sacrificio e inmediatamente llega Samuel. O sea, es un hombre que actuaba por, vamos a decir, por impulso, actuaba en desespero, no esperó el tiempo correcto. Esperó los 7 días, pero no esperó el tiempo adecuado para que Samuel llegara. Y esto lo conlleva a él a que no sea el rey conforme, o diríamos el rey que Dios podía establecer para siempre. Porque más adelante Samuel le dice que Dios que Dios lo iba a poner como rey para siempre, pero que por esto que él hizo, por haber desobedecido, él lo ha desechado. Luego otro acontecimiento que sucede, que era algo de desobediencia, era un rey desobediente también, porque más adelante Dios lo manda a que él tenga que matar eh, a, a un rey. Eso está en el capítulo 15. Vamos a leer un poco para que veamos un poco el contexto de la historia. Vamos a leer del 1 al 5. De primera de Samuel. Amén. Adelante. Saúl desobedece y es desechado. Primera de Samuel 15, del 1 al 5. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía del Ve pues y hiere a
Amalek y destruye él, y aún y asnos. 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Hasta ahí. Sí, aquí vemos a un hombre que quiso ser más justo y más piadoso que Dios. Dios le da una orden de que tiene que exterminar. Cuando habla de niños, vacas, ganado, o sea, tiene que exterminarlo por completo, no deje nada. O sea, incluso lo que esté acabado de nacer, mátalo. A todos. Por lo que él hace es que él no mata a todos ellos. Él mata a lo que, a los, vamos a decir, a los de menos importancia. Porque él agarra lo que está más gordo, lo que está más engordado y se lo lleva. Incluso a uno de los reyes, el rey Agar, lo lleva también. Luego cuando Dios le dice a Samuel lo que había hecho, él va donde Saúl. Y vemos también un poco de descaro, porque él dice, viste, he hecho yo conforme a lo que Dios me ha dicho. O sea, Dios me dijo que lo exterminara y lo exterminé a todo. Aquí vemos un hombre desobediente y mentiroso, que estaba mintiendo. Entonces, es cuando Samuel se da cuenta de que parte de los bueyes están guardados por ahí y por el grumido de ellos. Él les pregunta, ¿y qué es esto? Es donde él dice, o sea, nos dice que fue él que decidió dejarlos vivos, sino que el pueblo. O sea, el pueblo decidió traer de lo más engordado, pero no para mí, sino para sacrificárselo a Dios, como justificando el acto que él había hecho. Entonces, esta desobediencia le va a causar a él un mal terrible, y también al pueblo de Dios le va a causar un mal terrible, porque este rey Agageo, que después vamos a ver parte de su historia más adelante, es parte para que el pueblo sea más oprimido. Entonces vemos que esa desobediencia causa el rechazo de Dios a Saúl como rey. Dios rechaza a Saúl. A Dios Dios lo ha desechado como rey. Y vemos una trayectoria más adelante, el enfrentamiento que él tuvo. Después vemos la victoria de David más adelante cuando Saúl y los filisteos se enfrentan. El miedo que él tiene a enfrentarse a un solo hombre, a un gigante llamado Goliat. Entonces, él como rey, la persona que representaba al pueblo, que tenía que ir delante de ellos, tenía miedo a enfrentarse a este solo hombre. Todo el pueblo estaba intimidado ante un solo hombre. Entonces, cuando entra David a la escena, había un muchachito, que es pastorcito de ovejas, que cuidaba las ovejas de su padre, que estaba en el campo, que peleaba, como dice, con osos, con leones y todo esto. Cuando él va y se entera, como un muchachito curioso, al fin se entera de esto que está pasando, y él dice, yo voy a enfrentar a este hombre. Porque ahí le ponen las armaduras del rey, pero cuando le ponen esta armadura son muy pesadas y él no puede ni siquiera moverse, caminar con estas armaduras, y él se la quita y decide ir él con 5 piedras y una honda a enfrentarse con Goliat. Y lo que vemos acá no es el triunfo de David, por así decirlo. Vemos el triunfo de Dios. Porque él dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti. ¿Con qué? O sea, yo voy contra ti con el poder de Dios. O sea,
No es que yo voy contra ti con estas cinco piedras y esta onda. No, el que está detrás de mí, el que te va a vencer es Dios. O sea, tú no tienes intimidado, no es a cualquier pueblo. Incluso él le cambia el nombre y tú tienes intimidado, es al ejército de Jehová. Y Jehová pelea por su ejército. Jehová pelea por su pueblo. Dice que en la batalla, cuando él le tira la piedra, ahí vemos el poder de Dios actuando, porque es imposible que con una simple piedra tú derribes a un hombre tan fuerte y tan harto y que caiga inmediatamente al piso. Ahí vemos el poder de Dios actuando a través de David. Vemos la victoria de Dios. Vemos la victoria de Dios y estaba en juego. Hay muchas cosas. Si David perdía el pueblo entero. Si Goliat perdía el pueblo entero. Por eso era que el otro pueblo estaba tan confiado en Goliat, por lo fuerte y por lo varón de guerra que era, y porque nunca nadie le había querido enfrentar a este, y el que lo enfrentaba perdía. Estaban confiando en este hombre. Entonces, cuando vemos a David que gana esta batalla, vemos a Dios ganando la batalla por el pueblo de Israel. Ya es cuando vemos después el celo de Saúl por David, cuando luego surge el canto de las doncellas, que David mató a sus 10,000 y Saúl mató a sus 1,000. Y dice, bueno, ¿cómo que Saúl mató a sus 1,000 y David mató a sus 10,000? Entonces vemos el celo de Saúl por David. Vemos la ascendencia de David hacia el trono. Hablamos más atrás de dónde procedía David, que la historia de David comienza en el libro de Números con sus abuelos, que eran Noemí y Boz, y luego Elí, que es hijo de Boz y Noemí. David se convierte en rey por Israel. Eso está en 2 de Samuel capítulo 1 y capítulo 4 verso 12. Pueden leer esas dos citas, por favor. Lean, que leer es bueno. 1, 4, 12. Con capítulo 1, versículo 1 y capítulo 4, versículo 12. Versículo 1, capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Bueno, lo que vemos ahí es la historia de Saúl. Una historia muy triste en el capítulo 31 de Primera de Samuel. Dice que los filisteos atacaron el reinado de Saúl. Y el pueblo de Israel lo que hace es que huye. Y mientras van matando uno por uno, matando la casa real, cuando Saúl huye, dice que dentro de la huida, él por no ser matado por el pueblo de los filisteos, él lo que hace es que le pide a su criado que lo mate. El criado no quiere matar. Entonces cuando él lo que hace es que él mismo se clava la espada. Vemos un término muy trágico de un rey. Terminó muy mal. Y luego acá vemos
cómo David se entera de todo esto que pasó. Pregunta de todo lo que pasó y todo esto y le cuenta lo que ha pasado. Vemos que empieza lo que es el periodo davídico. Entonces, de aquí específicamente viene lo que es el Mesías prometido por Dios. David reina aproximadamente 40 años. Empezó a reinar en el 1010 y termina su reinado en el 970. Después de que en aquel entonces no se contaba para arriba, sino que se contaba para abajo. Entonces David lo que hace es que consolida su reino y su rey lo que hace es que extiende el reino hacia las otras fronteras. Está en 2 Samuel capítulo 5 verso 10. Y podemos mirar 2 Samuel capítulo 7 verso 1. Lo que vemos es la grandeza de David, pero algo peculiar. Dice que David se engrandecía porque Dios estaba con él. Desde segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 1. Cuando usted le estén predicando al pastor Elio, y usted esté predicando acerca de Samuel, con ustedes y segundo libro de Samuel, ya usted gana la mitad de la nota. Disculpa, profesor. 2 Samuel 7 1. dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. ¿Aconteció? ¿Del 7 hasta dónde? No, 7-1 no, me sería. Sus enemigos por todos los lados. Ok. Sabemos que acá, después que David ha peleado muchas batallas, entonces llega un tiempo en que Dios le da descanso acerca de todos sus enemigos. Ya después, porque él extendió su reinado más allá y él peleó con algunas otras naciones y venció. Entonces vemos acá lo que es el pacto de Dios y David. Y acá en David se cumple o se hace enlace a lo que es la tercera parte del pacto. ¿Usted recuerda cuáles fueron la tercera parte del pacto o los 3 pactos que Dios hizo con Abraham? Uno es la tierra prometida. Ajá. Si no me equivoco, la descendencia va a ser como las estrellas. Vemos que las 3 partes del pacto fueron tierra, nación y bendición. Vimos la tierra prometida, vimos que el pueblo en Canaán se convierte en una nación, y acá vemos un enlace de lo que es la tercera parte del pacto, lo que es la bendición. Puede leer el mismo capítulo 7, del verso 11 hasta el 16. Capítulo 7, verso 11 al 16. Es verdad, si estaba yo. Adelante, que dijo amén. El día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y aquí daré descanso de todos tus enemigos. Así mismo Jehová te hace saber que él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos
y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual poseerá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijos. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Amén. Acá vemos un pacto entre Dios y David. Dios lo que le dice a David, desde que él no le va a hacer, a edificar casa. Lo que dice es que él le va a edificar casa a David. Y luego habla de su reinado y habla del reinado que tuvo Saúl. Dice que él, aclara ahí mismo que él desechó a Saúl. Luego le habla del otro reinado que va a venir después de él, alguien que va a salir de sus entrañas. Está hablando de Salomón. Dice que este sí va a edificar la casa de Jehová. Léete, por favor, Salmos 59. Tengo una intervención ahí. Adelante, sí. Sé que se va a prolongar esta discusión. No discusión, sino esta intervención. Ok. Bueno. En el verso 11 le está diciendo, desde el día en que puedo sobre Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Ahí, a mi entender, yo creo que se está refiriendo al tiempo mesiánico. Según el capítulo 12. Esto de la escritura sería el Mesías venidero que iba a establecer el reino de David para siempre. Entonces, para esto podemos ir a Isaías 9:6. Lo cual encontraremos, creo que una referencia más dada. Sí, Isaías 9:6-7. Sí, estoy confundido, pero no, o sea, no, usted dijo que porque queda Salomón. Adelante, sí, vamos a explicar eso. Léete Isaías 6:9. Isaías 9:6, a ver qué nos dice. Dice así. Dice, porque un niño no es nacido hijo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre un hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sí, recuerda O sea, que ahí no yo aquí refiriendo directamente al reinado de Salomón, sino más bien al reinado mesiánico, que es el que establecería ya para siempre el reinado de David. Él está hablando de los dos reinados. Está hablando de uno que viene desde su linaje, que es el que venimos hablando, desde de que viene del linaje de David,
pero está hablando de alguien que va a salir, o sea, de un hijo de él que va a salir de sus entrañas, el cual va a edificar casa a Jehová. Y recuerda que Salomón fue que edificó el templo para Jehová. Sí, pero ahí hay un principio Sí, que en este caso David no es quien está haciendo casa. Quien le está haciendo casa es Dios a David. Porque Dios que le está prometiendo a David que le va a hacer una casa. O sea, le va a establecer un reino. uh-huh. No David, a Dios. Sí, ahí está hablando específicamente del reino mesiánico. Exacto. Entonces, yo creo que se refiere al reino del Mesías, que establecería el reino de David, que les daría ya mayor fundamento al reinado de David. Sí, pero, no sé si estoy contigo, o sea. No, porque está hablando de los dos reinados. Recuerda que dice el verso. Entonces, mira que dice el verso 2. Después de que habla de lo que es el linaje y todo eso, hablando del reino mesiánico, entonces habla acá. Dice, cuando tus días se cumplan y pases con tu padre, levantaré de tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el reino establece su reino para siempre. Y yo seré para él padre, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré. O sea, que no está hablando ahí específicamente de Jesús, porque sabemos que Jesús... Se llama Omar. Pero entonces, cuando nos vamos a Lucas, capítulo 1:32, léalo a ver qué nos dice. Sí, en el 1:32 nos habla acerca del Mesías. Ajá, pues entonces, mire lo que le está diciendo. Dice, este será grande, lo va a leer de 31, dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces me está hablando de una conexión pasada directamente desde David. Sí, está hablando de los dos reinados. Está hablando del reinado de David, hablando del Mesías, del Mesías que viene de la línea mesiánica, y está hablando del reinado de Salomón por los versículos que vienen adelante. Dice, y cuando cometa iniquidad, lo corregiré con varas de hombre y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Está hablando, o sea, que cuando hablamos de el Mesías y hablamos de lo que es el linaje, ya que Salomón viene siguiendo el mismo reinado de su padre. O sea, está hablando del mismo trono, está dando la misma ley mesiánica, que el mismo pacto del Mesías que él hizo en Génesis capítulo 3, verso 15, es el mismo pacto que le está hablando aquí, de ese rey que va a establecer para siempre, hablando del Mesías, pero también está hablando de este rey que él lo va a corregir cuando se vaya de iniquidad. Y vemos lo que pasó con Salomón después, que se fue tras las mujeres ajenas, y eso le conllevó a corromperse su corazón. Jesús no cometió iniquidad. Entonces, No. ahí en esa parte, por lo menos en ese versículo, habla del reinado de un hombre específicamente. El reinado de Salomón. Pero hay una promesa mesiánica
Dentro del mismo llamado hay una promesa mesiánica a David. Todo esto entra en la promesa mesiánica, ¿no? O sea, ahí habla, como tú dices, de los dos reinos. Habla de un reino natural, humano, puesto en las manos de Salomón como hombre, pero Salomón, en él se cumple la promesa del rey mesiánico hecha a David. Es el que sigue la línea mesiánica realmente. Amén. Gracias, pastor. Pero sí, la lectura de Eduvino y la intervención de Eduvino estuvo muy buena. Tiene un gran valor, sí, y ciertamente hay una promesa de Dios mesiánica en David. Pero la parte ya de cometer iniquidad, entendemos que se refiere a un hombre, no a Cristo, y por lo menos en esa parte del texto. Sí, donde habla que él lo va a corregir y todo eso. Esa parte sí creo que tiene conexión con Salomón, pero quien establecería el reino, ahí se refiere, o sea, es lo que tomo por la lectura y por la escritura, se refiere más al reino mesiánico. Claro, en parte de iniquidad se alude más a un hombre carnal, o sea, directamente. Por eso habla específicamente de los dos reinados. Okay. Recordando, hermanos, que no solamente el reino de David, acuérdense que Salomón es como, entonces, en un sentido, es como la viva imagen de David. Incluso, prácticamente las mismas promesas hechas a David fueron prácticamente las mismas promesas pasadas prácticamente directamente a Salomón. Incluso dice, si tú anduvieras delante de David tu padre, o sea, en Salomón se cumplirían muchas de las promesas. Es como si Salomón fuera a limpiar todo lo que hizo David. Lamentablemente, en otras cosas se cayó, pero es como si la secuencia. Pero sí, ciertamente hay una promesa directa ahí, mesiánica. Ciertamente se puede ver en ese versículo. Yo tengo que salir ahora. Yo espero que cuando se caiga la conexión, la reunión pueda de una vez ubicarse la grabación, pues yo tengo que salir ahora al otro lado a ubicar mi reunión. Ya yo voy a terminar, ya pues son las 8. Ok. Sí, entonces, pues como el otro punto nos va a abarcar mucho tiempo, va a estar reinado de Salomón y todo eso. Entonces vamos a dejarlo aquí. Y cualquier duda o inquietud acerca de esto, me la pueden tirar personal o por el grupo y la podemos debatir. Amén. Hay que tirarla toda porque así que salimos. Y vino todo eso. Amén. Eduvino, por favor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, seguimos delante de tu presencia. Gracias por este día, gracias por todo. Gracias porque nos tienes en pie para adorarte. Gracias por este momento que tú nos permites como hermanos juntos en armonía compartir tus palabras. Señor, te pedimos que queden grabadas en lo más profundo de nuestros corazones. Que tú cuides de cada uno de nosotros, nos des paz y tranquilidad. Que el mal no toque nuestra morada. Señor, que tengamos un sueño feliz y confortable. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Dios le bendiga a todos y todas. Dios bendiga a todos. Bendiga más.